Muy buenas tardes. Es para nosotros un enorme gusto y orgullo el tenerlos nuevamente con nosotros. Dejo con ustedes a ingeniero Rodrigo Barahona, presidente de AgroTrading. Buenas tardes. A nombre de AgroTrading, empresa organizadora de este evento, que tiene como objetivo capacitar al sector agropecuario de Latinoamérica con los mejores técnicos del mundo al alcance de todos. Quiero dar la bienvenida primeramente a todo este prestigioso auditorio, a AgroTrading, empresa organizadora, a todos los técnicos de ArtSolution y su gerente por el gran apoyo tecnológico para la realización de este evento, a nuestro conferencista que otra vez nos acompaña este jueves, la ingeniera Agostina Bogni, de Argentina, de la que voy a hacer una introducción. Ingeniera agrónoma, egresada de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba, Argentina, con una maestría en la misma universidad en nutrición de terneros. Trabaja en Tecnal desde el 2014 en el área de crianza, haciendo asesoramiento a productores de toda Argentina. Un par de indicaciones de cómo vamos a manejar este webinar. La conferencia tendrá una duración aproximada de 45 a 50 minutos y luego pasaremos a la sección de preguntas que no excederá de 30 minutos. Las que ustedes las pueden realizar con el botón en la parte inferior de su pantalla que tiene los signos Q/A. Por favor, no realizar las preguntas por el chat, y quiero informarles que gracias a la fabulosa acogida a nuestros conferencistas y conferencias estamos transmitiendo por Facebook Live, por lo que vamos a contestar las preguntas de nuestros seguidores de Facebook también. Les rogamos nos ayuden con la encuesta antes de salir para poder mejorar estos webinars, siempre buscando la excelencia. Muchas gracias, Agostina, por estar con nosotros y te damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes, Rodrigo. Muchas gracias a ustedes por darnos la posibilidad de compartir conocimiento y de poder tener esta conexión. Esperamos ahora poder brindar una presentación que sea agradable para todos y que puedan aprovecharla al máximo. Cualquier duda, como vos dijiste, al final de la presentación va a ser respondida. ¿Comienzo? Vamos, Agostina, perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar de manejo del recién nacido. Lo primero que vamos a ver es que las primeras 24 horas de vida de los terneros es cuando tenemos la oportunidad de que esa ternera tenga una vida exitosa. Son fundamentales para poder comenzar con una vida exitosa a hacer un buen manejo de esas primeras 24 horas. Siempre decimos que es mejor prevenir que curar y tenemos que tener en cuenta que las enfermedades de los terneros tienen un impacto muy grande durante toda su vida y principalmente las enfermedades que ocurren en los primeros días de vida, que pueden ser prevenidas con un buen manejo del recién nacido. En el corto plazo, las enfermedades de los terneros pueden llevar más mano de obra, pueden incurrir en más tiempo en las rutinas, gasto de medicamentos, de veterinarios. También se aumentará la mortandad de ese ternero cuando tengamos más enfermedades y se va a aumentar el costo que se genera y que después se pierde, además del costo de reemplazo que tiene esa ternera y de la pérdida genética cuando estamos hablando de un establecimiento cerrado o que tiene que salir a buscar una ternera porque no llega a reemplazar con su propia cría. A largo plazo, las enfermedades de los terneros nos traen un crecimiento reducido, una edad prolongada al primer parto, una menor producción de leche y una vida productiva más corta,
Todo esto podría disminuirse o verse mejorado si hacemos un buen manejo dentro de las primeras 24 horas. Es por eso que resaltaba que es fundamental un buen manejo. Las enfermedades de los terneros afectan la ganancia de peso y han encontrado que disminuye a los 6 meses de vida, por ejemplo, una neumonía, 10 kilos de ganancia de producción de ese ternero, una septicemia hasta 5 kilos, una diarrea 9 kilos, a los 6 meses de vida puede disminuir esta cantidad de peso que se va a ver reflejado sobre todo en el desarrollo de ese ternero. Por eso siempre es mejor prevenir que curar. Y sobre todo, como comencé diciendo, en las primeras 24 horas de vida es que nosotros tenemos las posibilidades de disminuir estas enfermedades. La Asociación Americana de Crianza nos propone que dentro de las primeras 24 horas de vida hasta los 60 días de vida tengamos una mortandad menor al 5%, después en la etapa de recría 1, que decimos que es hasta los 120 días, que la mortandad sea menor al 2%, y hasta los 6 meses que sea menor al 1%. Y esto va a ser posible solo si la tasa de diarrea es menor al 25% en la etapa de crianza, o de neumonía menor al 10%. Es muy importante también ver las ganancias de peso diarias, y para eso las metas de esta asociación nos dicen que deberíamos doblar el peso de nacimiento a las 8 semanas y después mantener una ganancia de peso de 1 kilo a 800 gramos durante la etapa de recría para poder lograr una ternera exitosa. Para poder lograr esto, lo primero que se debe hacer es hacer un buen manejo del recién nacido. Un buen manejo del recién nacido comienza con asistir lo menos que se puede a los partos, que los partos sean de manera natural en lo posible, y en caso de que haya asistencia sea solo lo necesario, no apurar nunca un parto, y hacer un buen manejo de esa vaca en el preparto. Una vez que el ternero ya nació, lo primero sería hacer una limpieza de las vías respiratorias para evitar cualquier tipo de ingestión de líquido, secar al ternero para poder mejorar su temperatura corporal, desinfectar el ombligo, ahora vamos a hacer hincapié en eso, calostrar, brindar una fuente de calor, y por último, aretear y registrar ese ternero, o sea, darle ingreso al sistema. Porque siempre lo que se mide es lo que se puede mejorar. Entonces es muy importante poder aretear a los terneros y registrarlos. Bueno, les voy a contar un trabajo que ha hecho la Universidad de Guelph durante mucho tiempo. Han hecho un score de vigor del recién nacido. Este score de vigor sirve para saber en qué estado está ese ternero recién nacido y qué puntos debemos evaluar para saber si ese ternero va a requerir asistencia o no. Esto, al igual que la medicina humana, ha ido avanzando con el tiempo y nos han mostrado que si hacemos una asistencia temprana en un ternero que tiene un vigor bajo, podemos tener grandes resultados y grandes mejorías, incluso de un ternero que nació de partos distóxicos. Bueno, ¿qué es lo que se debe ver en este score de vigor? Bueno, la apariencia visual, podemos ver la consistencia del meconio, cómo está ese ternero en cuanto a cómo está su cabeza, sus orejas, podemos ver el movimiento del ternero, cuánto tiempo demora en pararse, como pueden ver, lo que está en verde es lo óptimo, y un ternero que demora de 0 a 30 minutos en pararse o en empezar a caminar es un ternero que inicia su movimiento rápido, que está muy bien. Y también las respuestas generales, como el reflejo de succión, el movimiento de la cabeza, el reflejo de respuesta de sus ojos cuando los tocamos, cómo está la oxigenación, podemos ver el color de la mucosa. Bueno, algo que por ahí es
es más específico, pero la tasa de respiración o el ritmo cardíaco, son todos puntos que se pueden evaluar para evaluar el vigor del recién nacido. ¿Y qué nos presentan el grupo de investigación de Murray? Nos presentan que cuando tenemos, como les decía recién, un vigor, estos son 10 puntos que analizan para cuando un ternero está bien, el score es con una puntuación de 3. Cuando el score está por encima de 25, tenemos un ternero sano. Por debajo empezamos a tener un score más bajo, cuando es, por ejemplo, de 25 en adelante es excelente, de 23 a 25 es muy bueno, de 21 a 22 es bueno, y después ya empieza a ser regular o malo. Cuando el score está por debajo del bueno, se podría aplicar dentro de la primera media hora de vida 1 milímetro de meloxicam y contrarrestar este score bajo. Eso es lo que nos explica este equipo de investigación y nos dice que se pueden ver resultados dentro de la primera semana de vida teniendo terneros más sanos, que ganan peso igual que un ternero que tuvo un score bueno de vigor, y que es un ternero más saludable con mayor capacidad de sobrevida. Este score de vigor nos sirve para los centros de atención al parto, sobre todo cuando están separados muchas veces de los criaderos de los terneros. Entonces nos dice cómo está ese ternero apenas nace, ese recién nacido. Y nos puede ayudar a tomar una decisión rápida para mejorar la sobrevida. Bueno, otra cosa que es importante, como dijimos recién, para el recién nacido es brindar un reparo y una fuente de calor. Para eso utilizamos, es muy buena opción utilizar camas de paja. La cama de paja es importante que tenga por lo menos entre 20 y 30 centímetros para realmente funcionar como un aislante térmico y cambiar la sensación térmica de ese ternero. No es lo mismo, yo doy el ejemplo, que ahora en invierno no es lo mismo sentarse en un piso frío que en un sillón acolchonado. Nuestra sensación térmica cambia muchísimo y también la cambia para un recién nacido que estaba en el interior de su madre a 39 grados y luego pasa a la temperatura ambiental. Es muy importante poder brindar confort para poder que ese ternero tenga mayor capacidad de sobrevida. El ternero demora 48 horas aproximadamente en poder termorregular bien. Y como decíamos recién, si el score de vigor de ese ternero no fue bueno al nacimiento, esas 48 horas se prolongan en el tiempo y puede demorar más tiempo ese ternero en poder termorregular. Con lo cual, una buena acogida para ese recién nacido es muy importante. Otra cosa también que se puede hacer es utilizar lámparas infrarrojas para poder elevar la temperatura ambiental y poder asemejar a ese ternero lo que más se pueda a su temperatura, que es 39 grados centígrados. Otro manejo que se debe hacer con el ternero recién nacido es la desinfección del ombligo con tintura de yodo fuerte. Y acá esto es muy importante, y es muy importante tener en cuenta que se debe hacer con tintura de yodo fuerte al 7% y no con yodo povidona. Esta tintura de yodo fuerte tiene la función de desinfectar y secar rápidamente para evitar que el ternero sufra infecciones locales, poliartritis, abscesos en hígado. Hay un montón de afecciones que vienen alrededor de no desinfectar el ombligo a tiempo, que luego de que pasaron las primeras horas de vida ya no hay vuelta atrás. Siempre es importante desinfectar el ombligo en el corral de preparto, evitar trasladarlo hasta el sector de crianza o evitar esperar tiempo, ya que el ombligo es una zona muy frágil y muy fácil de que entre cualquier virus o bacteria que ande dando vueltas al interior del ternero y pueda causar un problema grave. Problema que se solucionaría si automáticamente, apenas ese ternero nació, se desinfectara el ombligo con tintura de yodo. Para hacerlo fácil y práctico, podría hacerse con spray o
se podría hacer también con una jeringa, como estamos viendo en la foto, o con un colocador de sellador también. Lo importante es que se haga de manera detenida y que se haga bien. Muchas veces cuando vamos a los campos nos encontramos que el ternero tiene yodo en la pata o en la panza, pero no en el ombligo, y es porque se lo hace sin ni siquiera tumbarlo al ternero y se hace solo colocándolo uno parado y el ternero ahí. Así que es muy importante y no hay vuelta atrás con la desinfección del ombligo. Es importante hacerlo apenas nace. Además, si va ese ternero a estar en grupos, en corrales colectivos, es ideal repetir la desinfección del ombligo, ya que los terneros suelen lamerse entre sí, entonces es importante desinfectar el ombligo a las 12 horas, y si se pudiera hacer a las 24 horas de nacido, también es muy importante. Va a ser de gran ayuda. Bueno, un tema muy amplio y que vamos a desarrollar en gran medida hoy es el calostrado. El ABC del calostro tiene que ver con estos 4 puntos. Calostrar cuanto antes, usar un calostro de buena calidad, que tenga buena calidad en cuanto a las inmunoglobulinas y también buena calidad higiénica. Y la cantidad que se va a ofrecer, que tiene que ser de un 10 a un 12% de su peso vivo. Ahora vamos a entrar en lo que es el calostro. ¿Qué es el calostro? El calostro es la primera leche que se obtiene. Es lo primero que se obtiene luego del parto. Ese calostro es muy diferente a la leche entera que va a dar la vaca después a lo largo de su vida. Es muy diferente en cuanto a la cantidad de sólidos totales. Ese calostro tiene alrededor generalmente de 24% de sólidos, cuando una leche puede tener entre 12 y 13% como máximo. La grasa también generalmente duplica o triplica el contenido de grasa del calostro con respecto a la leche, y las proteínas prácticamente son de 3 a 5 veces mayores que la leche en el calostro. Además, el calostro, de ser una gran fuente nutricional, como veíamos recién por la cantidad de grasa y proteína, es muy importante debido a los factores de crecimiento que tiene y las cantidades de vitamina A y E que tiene con respecto a la leche. Como decíamos recién, tiene hasta 5 veces más de proteína, 2 veces y medio más de grasa, y tiene 8 a 10 veces más de vitamina A. La vitamina A es esencial para el desarrollo tisular. Sí. ...50% más de minerales, tiene el doble de calcio y tiene más de 200 compuestos bioactivos. Estos compuestos bioactivos son factores de desarrollo intestinal que promueven la absorción de nutrientes y el bloqueo de bacterias para evitar las infecciones. Por eso el calostro es tan importante nutricionalmente como en lo que es desarrollo del tracto intestinal y defensa de ese tracto en su vida. Bueno, las inmunoglobulinas, que son quienes van a actuar en lo que es las defensas, que son las defensas, hay 3 tipos. Las inmunoglobulinas G, que ocupan el 85, el 90% de las inmunoglobulinas en calostro, el 5% son inmunoglobulinas A y el 7% aproximadamente son las inmunoglobulinas M. Las inmunoglobulinas G son las que actúan más a nivel sistémico, pero también actúan a nivel local intestinal. Las inmunoglobulinas A tienen un menor nivel local inmunitario para patógenos entéricos, es decir, que van a actuar en la defensa de lo que es el tracto. Las inmunoglobulinas M tienen un rol muy importante en la inmunidad local intestinal, aportan a la defensa inmunitaria temprana del intestino, previenen las septicemias. Para quienes estén escuchando y no sepan qué es una septicemia, es una infección a nivel sistémico, o sea, a nivel de todo el cuerpo del ternero. Y tienen un importante rol como barrera inmunitaria para patógenos intestinales. Es muy importante esto, saber cómo actúan cada una, porque todas deben absorberse para lograr una buena inmunidad en ese ternero. Bueno,
como recién decíamos, este aumento de las defensas y este aporte de inmunoglobulinas y de factores de crecimiento aumentan la síntesis proteica y la expresión enzimática en los terneros, promoviendo un desarrollo en el tracto gastrointestinal, lo que promueve hacer una barrera para las infecciones y además este desarrollo del tracto permite aumentar la superficie para la digestión y absorción de nutrientes. Esa mayor posibilidad de absorción de nutrientes va a permitir que después tenga mayor ganancia de peso ese ternero por tener una mejor absorción del calostro. Bueno, ¿qué factores reducen la absorción de estas inmunoglobulinas, de estos factores de crecimiento? El estrés. El estrés dado de todo tipo, todo lo que cause estrés a ese recién nacido va a disminuir la absorción de inmunoglobulinas y de factores de crecimiento. Y de todos esos compuestos bioactivos que veíamos recién. El estrés calórico, los partos distóxicos, por eso recién también decíamos que siempre que se pueda evitar asistir a un parto es mejor, va a permitir una mejor absorción de ese calostro. Y una manipulación y alimentación grosera de ese calostro también va a reducir la absorción. La contaminación, y con esto va lo que es manipulación de ese calostro, también disminuye la absorción de inmunoglobulinas. Buenos niveles de inmunoglobulinas G mejoran la eficiencia de absorción. Es decir, recordemos que la inmunoglobulina G es la que tiene acción sistémica y mejora la eficiencia de absorción en cuanto a que tal vez si ese calostro fuera de baja calidad, también va a disminuir la posibilidad de absorberse, además de que es de baja calidad. El ternero, a través del calostro, solo a través del calostro, tiene la posibilidad de absorber estas inmunoglobulinas. ¿Por qué? Porque durante las primeras horas de vida, ese ternero tiene el intestino delgado permeable, es decir, que permite que estas inmunoglobulinas pasen a través del intestino delgado y vayan vía linfática, o sea, a través de la sangre, a todo el cuerpo. Y es así que el ternero puede recibir todas las defensas. A medida que avanza el tiempo desde el nacimiento, disminuye la capacidad de absorción de las inmunoglobulinas a nivel intestinal. Eso que veíamos recién, de que el ternero tenía la capacidad de distribuir las defensas por todo el cuerpo, disminuye a medida que pasa el tiempo desde el nacimiento. En este cuadro podemos ver cómo a medida que pasa el tiempo, disminuye la capacidad de absorberse. Entonces es importante poder ofrecer un calostro de buena calidad, como veíamos recién, con alta cantidad de inmunoglobulinas, apenas el ternero nace. A medida que pasa el tiempo, por más de que ese calostro sea de muy buena calidad, el ternero tiene poca capacidad para absorberlo y repartirlo por todo el cuerpo. Bueno, en cuanto a la calidad puede ser medida con refractómetros. Los refractómetros que comúnmente se usan son refractómetros de grados Brix. Los refractómetros pueden ser ópticos o digitales, como estamos viendo en la foto. Solamente con tener una gota de calostro se puede medir la calidad. También se pueden utilizar densímetros, algo que con el tiempo se ha dejado de usar por la fragilidad del densímetro y porque los refractómetros tienen autocompensación de la temperatura. Esto quiere decir que sin importar a qué temperatura esté el calostro, podemos medir su calidad. Un calostro que tiene por encima de 50 grados Brix, que tiene por encima de 50 gramos de inmunoglobulinas por litro, tiene más de 22 grados Brix, es decir, que es un calostro bueno. Un calostro excelente es por encima de 25 grados Brix. A las terneras recomendamos darle un calostro que tenga por encima de 25, aunque por encima de 22 ya puede ser un calostro de buena calidad. En el caso de los refractómetros digitales, habitualmente son
se autocalibran. En cambio, los refractómetros ópticos debemos calibrarlos cada vez que los vamos a usar con agua destilada. Esto es, colocando una gota de agua y mirando que la escala quede en 0 o en la W, dependiendo qué refractómetro óptico tengamos. En el caso de los digitales, sino también se pone una gota de agua destilada y se aprieta el botón que dice 0. En cuanto a la calidad higiénica, es algo que es muy importante. Como veíamos, un calostro puede ser de muy buena calidad en cuanto a la cantidad de inmunoglobulinas que tiene, pero si ese calostro está contaminado, va a reducir la absorción de esas inmunoglobulinas. Además, que si ese calostro está contaminado, vamos a estar aportando al ternero tanto las defensas como las bacterias que lo pueden enfermar, o los virus, digamos, o con lo que se haya contaminado. La principal vía de contaminación del calostro generalmente es el ordeñe, y tenemos que tener en cuenta todo lo que rodea al proceso de obtención del calostro. El ordeñe, ya sea la contaminación que viene directo de la ubre, hay que hacer una buena limpieza de la ubre. Para esto es muy importante evitar que el ternero mame directamente de su madre, porque esa ubre está sucia y, como dijimos, puede el ternero absorber mamar y absorber una bacteria, repartirla por todo su cuerpo, causando una septicemia, y por eso es muy importante evitar que el ternero mame directamente. Directo de la ubre es importante hacer una buena limpieza, un buen pre-dipping, un buen secado, y luego recién empezar la extracción. En cuanto al equipo contaminado, es muy importante, como vemos en la foto, siempre, si vamos a tener una ordeñadora individual para extraer calostro, hacer una buena limpieza de esa ordeñadora con agua caliente, con detergente alcalino, para que sea desinfectante y desincrustante. Habitualmente corroborar que el equipo funcione bien, que la ordeñadora esté bien limpia, que las mangueras estén bien limpias, que no haya crecimiento, desarmar todo y limpiarlo cada vez que se utiliza. Lo mismo que el tanque donde va el calostro. Habitualmente nos pasa que si no se tiene esta ordeñadora individual y se utiliza la ordeñadora del tambo y la vaca se ordeña mientras que se está haciendo el tambo habitualmente, la sesión de ordeñe, el tacho puede ser el mismo que se utiliza para calostro, que se utilice para leche de descarte, para leche de antibióticos. Y es acá cuando viene muchas veces la contaminación y el problema. Entonces es importante identificar un tacho que sea exclusivamente para calostro y que siempre se lave con agua caliente y con detergente alcalino. Lo mismo debe ocurrir con lo que son las maderas que se va a ofrecer el calostro, y si se utiliza sonda, la misma situación. Tener en cuenta que, como decíamos al principio, el calostro tiene más grasa, con lo cual generalmente es más difícil de lograr una correcta higiene. Por eso es importante agua caliente, detergente alcalino y detergente ácido. Otra cosa que causa esta contaminación es el calostro mal conservado, cuando se demora mucho tiempo en lo que es la manipulación de ese calostro. Como decíamos recién, por ahí, si se extrae el calostro en la fosa, mientras que se está haciendo la sesión de ordeñe, y se deja el calostro esperando a que se termine toda la sesión, todo el tambo, ese calostro va a estar contaminado. ¿Por qué? Porque, como en toda fosa, puede haber bosta, puede haber orina, y eso puede contaminar el calostro. Además de que ese calostro, cuando lo extraemos, está a 39 grados. 39 grados es la temperatura ideal para la proliferación de bacterias, y a medida que pasa el tiempo, cada 20 minutos, la cantidad de bacterias aumenta exponencialmente. Se puede duplicar cada 20 minutos. Entonces,
ese calostro se va a ir contaminando a medida que pase el tiempo si nosotros lo dejamos esperando para ser administrado o suministrado a los terneros o al recién nacido, o si lo vamos a congelar o refrigerar para otro ternero. Habitualmente sugiero en los establecimientos que periódicamente hagan análisis de calidad higiénica de ese calostro. ¿Y esto qué es? Es mandar al laboratorio una muestra de calostro y los valores objetivos de calidad higiénica es menor de 5.000 coliformes por mililitro, menor de 50.000 UFC y 0 coliformes fecales. Es muy importante chequear esto. Según el tamaño del establecimiento, se puede hacer cada 6 meses, se puede hacer semanalmente, se puede hacer una vez al mes, según la cercanía al laboratorio. También algunas industrias lácteas nos pueden facilitar este análisis y realmente es algo que modifica mucho el éxito del calostrado. Bueno, como decíamos recién, un calostro óptimo tiene una correcta preparación de la ubre, una desinfección correcta de los equipos de colecta, del almacenamiento, el suministro, evitar mezclar calostros de diferentes vacas, refrigerar, hacerlo siempre a menos de 4 grados. Refrigerar, esto es en una heladera, como podemos ver en la foto que se muestra a mano derecha, perdón, a mano izquierda lo están viendo ustedes. Refrigerar es a menos de 4 grados. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque muchas veces cuando llego a los establecimientos las heladeras están tal vez a 10 grados o a 15 grados y a esa temperatura hay proliferación de bacterias. Entonces es conveniente chequear que realmente el calostro esté a menos de 4 grados. No solamente la temperatura del interior de la heladera, sino la temperatura que realmente está el calostro. Ese calostro refrigerado se puede utilizar en las épocas de muchos partos, en la época que tenemos mucha reposición y cambio de calostro, y se puede utilizar sobre todo para solamente tener que calentarlo y poder ofrecerlo. Se debe usar dentro de las 48 horas luego de extraído, si no se debe tirar. Una vez que el calostro estuvo en la heladera, convenientemente sería ideal no congelarlo, si no se utiliza tirarlo porque ese calostro puede haber sido contaminado. Además, siempre es importante que si se va a guardar directamente en mamaderas en la heladera, que éstas estén tapadas. Si se va a congelar, se puede hacer en bolsas para permitir que ese calostro rápidamente se congele y se descongele. Además, un dato de color y que es muy importante y que nos sirve para evitar, como decíamos recién, la contaminación, si lo vamos a refrigerar es poder ponerlo las primeras 2 horas en un freezer para que baje rápidamente la temperatura y evitar la proliferación de bacterias. Y en ambos casos, ya sea que se vaya a congelar o a refrigerar, es importante colocar la identificación de la madre, la fecha en la que se guarda y la calidad con la que se obtuvo. ¿Para qué es esto? La calidad, sobre todo, para si tenemos un calostro de mayor calidad, se lo podemos ofrecer a un ternero que a lo mejor sufrió más estrés al momento del parto, o un ternero que a lo mejor nació durante la noche y no sabemos cuántas horas hace que ese ternero nació, o cuando vemos que ese ternero corre con alguna desventaja a la hora de recibir el calostro. Puedo ofrecer un calostro de mejor calidad. ¿Pasteurizar calostro? Bueno, como bien sabemos, hay muchas enfermedades que pueden transmitirse a través del calostro. Por eso sería muy importante poder pasteurizarlo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Los tiempos de pasteurizado y el método que se va a utilizar. ¿Por qué? El objetivo es matar patógenos, pero no destruir las inmunoglobulinas, algo que es muy difícil si quisiéramos pasteurizar calostro de manera casera. Por eso es muy importante utilizar pasteurizadores comerciales. ¿Por qué? Porque tienen chequeada la temperatura y los tiempos. Si nosotros lo quisiéramos hacer de manera artesanal,
probablemente o no hagamos una correcta pasteurización o no logremos que sobrevivan todas, que se mantengan todas las inmunoglobulinas. Bueno, ¿qué sucede después de 30 minutos a 60 grados? Sucede que se pueden matar patógenos. ¿El 100%? No se puede matar el 100%. Pasteurizar, siempre hago la aclaración que no es esterilizar, es disminuir la carga. Y ahora en adelante les voy a mostrar después un análisis de chequeo de un pasteurizador. Mycobacterium bovis, o sea, y Escherichia coli, y bueno, varios patógenos, la tuberculosis se elimina con 30 minutos a 60 grados. Pero para eliminar paratuberculosis se necesitan 60 minutos. Con los pasteurizadores de bacha se pueden disminuir de gran manera estos patógenos. De hecho, que es por la principal causa que se utilizan. Y ahora les quiero mostrar también, si no se va a pasteurizar, o se pasteuriza generalmente previo al congelado. Luego del pasteurizado necesitamos descongelar o calentar ese calostro, que se puede hacer en los mismos pasteurizadores o se puede hacer en descongeladores que se hagan de manera casera. Lo importante siempre es que tengan un termostato para mantener la temperatura del agua a baño María, que se va a descongelar o a calentar, alrededor de 50 grados, para que sea un descongelado o un calentado rápido, para siempre una manipulación rápida y evitar la carga. El descongelado, como les decía, puede ser en los mismos pasteurizadores. Si no, un descongelador tenemos que tener en cuenta que siempre tenga movimiento para favorecer un descongelado parejo y una temperatura pareja del calostro. Bueno, siempre es importante, como les decía recién, chequear el pasteurizado del calostro. Y acá podemos ver cómo en esta, en este lado podemos ver que el material remitido es calostro fresco y congelado sin pasteurizar. Podemos ver que tiene 7.600 mesófilos totales, tiene 260 UFC de coliformes y tiene Escherichia coli. Si recordamos los valores, podemos ver que no deberían tener Escherichia coli un calostro para ofrecerlo a los terneros. Ahora, un calostro pasteurizado disminuye, y veamos, como decíamos recién, durante 30 minutos a 60 grados, el Escherichia coli desaparece, pero sigue quedando un recuento de mesófilos. ¿Y esto por qué es? Porque, como decíamos, la pasteurización, por más correcta que se haga, va a disminuir la carga bacteriana, pero no lo va a eliminar, no lo va a esterilizar. Entonces, por más de que vayamos a pasteurizar calostro, es importante tener en cuenta todo el manipuleo para evitar la carga bacteriana. Bueno, por último, ¿cómo lo ofrecemos al calostro? ¿Lo ofrecemos con mamadera o con sonda? Este trabajo nos muestra que, siendo que se hubiera ofrecido con mamadera o con sonda, la absorción de las inmunoglobulinas fue exactamente igual. Lo importante es poder hacerlo rápidamente. Por eso, en la práctica, generalmente sugiero que utilicen la sonda. ¿Por qué? Porque un ternero recién nacido tiene un reflejo de succión. En el caso de que tenga un buen vigor, como vimos al comienzo, puede tener un buen reflejo de succión, pero para que tome 4 litros de calostro, que veíamos que era lo óptimo para un ternero de 35 o 40 kilos, nos podría llevar bastante tiempo y muchas veces no se tiene el tiempo para poder hacerlo con mamadera y terminan por ofrecerse menor cantidad o se ofrece 2 litros de calostro y a las 2 horas otros 2 litros. ¿Y eso en qué dificulta? En que los segundos 2 litros, si se refrigeraron,
se tuvieron en la mamadera hasta que se refrigeraron, hasta que se bajó la temperatura, ese calostro se contaminó y es un calostro que tiene una mala manipulación. Además de que si se dejó a temperatura ambiente, aún peor esa contaminación. Es difícil poder ofrecer la cantidad óptima de calostro con mamadera. Es por eso que siempre recomiendo que utilicen sonda para poder asegurar un correcto calostrado desde el comienzo, desde apenas el ternero nace, poder estar ofreciéndole dentro de la primera media hora de vida 4 litros de calostro de buena calidad, como dijimos recién, con buena cantidad de inmunoglobulinas y además con buena calidad higiénica. Bueno, se puede evaluar cómo fue esta transferencia de inmunoglobulinas a través de la extracción de sangre de los terneros. ¿Cómo es esto? Una vez que el ternero calostró, pasadas las 24 horas, se puede extraer sangre del ternero y dejar reposar durante 6 a 8 horas para obtener el suero. Si no, se puede hacer con una centrífuga, se puede centrifugar y obtener el suero, y ese suero podemos colocar una gotita en el mismo refractómetro grados Brix con el que medimos calidad y saber si ese ternero fue bien calostrado. Por encima de 8,4 grados Brix nos aseguramos que ese ternero estuvo bien calostrado, que fue una transferencia exitosa. También se puede hacer con un refractómetro clínico, en el cual, midiendo proteínas totales, por encima de 5,5, ese ternero, podemos decir que tuvo una transferencia de defensas exitosas, de inmunoglobulinas. Por último, un trabajo que nos muestra que hacer de Soberón nos muestra que hacer un correcto calostrado no solo tiene que ver, como dijimos al principio, con una buena inmunidad de ese ternero, una buena salud de ese ternero, sino que además tiene una buena capacidad de sobrevida y de poder ganar peso. Para esto, el grupo de estudio Soberón utilizaron grupos de aproximadamente 30 terneros, en los cuales a este primer grupo que vemos en la primera columna, podemos ver que se le dieron alta cantidad de calostro. ¿Qué quiere decir eso? 4 litros de calostro en la primera media hora de vida y una segunda toma de 2 litros más dentro de las 6 horas de vida. Y sustituto lácteo ad libitum. En la segunda columna podemos ver alta cantidad de calostro, baja cantidad de sustituto lácteo. En la tercera columna vemos baja calidad de calostro. ¿Qué es eso? Es 2 litros de calostro apenas el ternero nació y una segunda toma luego de las 6 horas, dentro de las 6 horas de vida. ¿Qué es lo más interesante de ver? Veamos la cantidad de inmunoglobulinas. Vemos cómo la cantidad de inmunoglobulinas es prácticamente la mitad en los terneros que consumieron 2 litros en las primeras 2 horas, en las primeras media hora, contra 4 litros. ¿Sí? Cómo esa primera toma de calostro influye en la absorción de inmunoglobulinas de gran manera. Además de influir, como decíamos recién, en lo que es la absorción de inmunoglobulinas, influyó de manera muy negativa para la baja cantidad de calostro en la primera toma en lo que es la ganancia de peso al desleche. Los terneros que consumieron grandes cantidades de sustituto lácteo y grandes cantidades de calostro apenas nació, obtuvieron 790 gramos de ganancia de peso. Los mismos terneros que otro grupo de terneros, pero que consumieron baja cantidad de calostro, pero la misma cantidad de sustituto lácteo, obtuvieron 130 gramos menos de ganancia diaria de peso, solo con haber recibido 2 litros menos en la primera media hora de vida de calostro. Fíjense ustedes la importancia de ofrecer 4 litros de calostro apenas nace. Nos va a estar influyendo en la ganancia de peso durante todo el periodo de desleche. Además, fíjense ustedes, también hubo diferencia en la altura de ese ternero al desleche.
Bueno, los beneficios de un buen calostrado a corto plazo es un ternero que es más saludable, que se mantiene vivo, que tiene mayor ganancia de peso, y los beneficios a largo plazo es mejor capacidad para enfrentar enfermedades y además, obteniendo a su vez mayor ganancia de peso, estamos asegurando una mayor producción de esas terneras. Bueno, para ir concluyendo, hacer un correcto manejo de la madre es muy importante para tener una ternera exitosa. Trabajar en la higiene, en todos los puntos que tienen que ver con la manipulación del calostro. Y siempre hacerlo lo más rápido posible, por esto que decíamos, que las bacterias tienen capacidad de multiplicarse a temperatura ambiente y multiplicarse muy rápido. A su vez, la desinfección del ombligo, como bien dijimos, es algo que es muy importante hacerlo apenas el ternero nace y en el corral de preparto, antes de ser trasladado, antes de ser secado, antes de hacer cualquier actividad, lo primero es desinfectar el ombligo para que no sea una vía de ingreso. En lo que es calostro, poder ordeñar, limpiar bien la ubre y ordeñar rápidamente dentro de las primeras horas posparto, chequear calidad de grado Brix y también la higiene. Es muy importante chequear la higiene del calostro. Habitualmente la primera vez que chequeamos higiene en los establecimientos nos da que los calostros están contaminados hasta que se empieza a trabajar en todo el proceso y empezar a buscar dónde se puede estar contaminando para lograr realmente un calostrado exitoso. Ofrecer calostro de calidad rápidamente también es muy importante y chequear el éxito de calostrado en cortos periodos de tiempo. Si la aparición es concentrada, chequear 2 veces por semana o 3 e ir viendo para poder actuar rápidamente. No chequear éxito de calostrado una vez al mes o cada mucho tiempo porque ya no se puede actuar y no se puede mejorar. Es muy importante chequear y tomar acciones rápidamente para poder lograr, como decíamos, una ternera exitosa. Y algo que nos dijo Alkert cuando vino a Argentina en 2016 y me quedó muy claro es que cada vez hay más pruebas. Los terneros nunca superan un buen comienzo o un mal comienzo. O sea, una ternera para ser exitosa es muy importante tener un buen manejo desde el comienzo, desde el nacimiento, y tener una buena capacidad para poder sobrevivir, para poder ganar peso y para ser una buena productora, empieza en las primeras 24 horas de nacida. Así que bueno, esto es muy importante. Vamos terminando, les agradezco. Y bueno, pasamos a las preguntas y bueno, espero poder responder todas las dudas que tengan. ¿Nos ayudas quitando la presentación, Agustina, por favor? Bueno, antes de iniciar las preguntas, les vuelvo a agradecer, Agustina, por tan espectacular conferencia. Gracias por tu apoyo, a Tecnal por su apoyo también. Ha sido realmente muy enriquecedora tu conferencia. Les vuelvo a solicitar, nos ayuden con la encuesta antes de salir para poder mejorar estos webinars, siempre buscando la excelencia. Quiero, a nombre de AgroTraining, agradecer a quienes hacen posible esta conferencia, pues sin el auspicio y apoyo de ellos sería imposible. Nutrimixes, con su suplemento mineral Multifosbit Max y sus sales Cormegasal. A Tecnal, con su sustituto lácteo para terneros Quantum Pro Milk, su alimento de terneros dextrosado Magna. Y Albet, con sus promotores de crecimiento Promovit y Calfostonic. Y por supuesto, AgroSolution y su tecnología en los webinars. Voy a iniciar con las preguntas que tengo, un montón de preguntas, voy a tratar de ser
lo más conciso y lo mismo te pido a ti, Agostina, para poder satisfacer la mayoría. Las que no podamos por el tiempo, no queremos alargarnos mucho, vamos a hacerlo la contestación vía correo electrónico o a su vez vía WhatsApp. Tenemos los correos electrónicos de prácticamente todos, así que podríamos manejarlo de esa forma. ¿Con qué práctica aconsejas despejar las vías respiratorias? Bueno, vienen, no sé si ustedes los tienen allá, pero vienen unos aspiradores que se llaman, que son como unas sopapas que se ponen, o sea, que se ponen en la boquita del ternero y en la nariz y se pueden aspirar para sacar los líquidos. A su vez se puede hacer también con la mano, pero idealmente debería ser con esos aspiradores. Perfecto, gracias Agostina. ¿Cómo afecta el involucrarse en el parto, el tener partos asistidos con las terneras? ¿Qué afecta tiene en tema de extremidades y otro tipo de consecuencias? Bueno, el hecho de asistir los partos, habitualmente lo que, obviamente que siempre que hablamos de que afectan es cuando queremos apurar un parto, apuramos al desencadenamiento del parto sin necesidad de que lo haya. En ese caso, los terneros se ven perjudicados porque muchas veces tienden a no estar listos para nacer y es ahí cuando podemos causar problemas porque ese ternero tiene capacidad, se ve incapacitado para poder termorregular, para oxigenarse y disminuye la capacidad de respuesta de ese ternero recién nacido y es ahí que, bueno, este grupo, como hablaba de investigación, nos recomendaba utilizar meloxicam dentro de la primera media hora de vida. ¿Por qué? Porque estaba bajando el score de vigor de ese ternero, generalmente cuando tenemos un parto asistido. Perfecto. ¿Las inmunoglobulinas a qué temperatura comienzan a desnaturalizarse? Porque las proteínas a 60 grados centígrados ya comienzan a desnaturalizarse. Exactamente, bueno, lo mismo para las inmunoglobulinas, ya que las inmunoglobulinas son proteínas y empezamos a ver que por encima de 60 grados comienzan a desnaturalizarse. Es por eso que la pasteurización siempre sugiero que se haga con pasteurizadores comerciales y evitar hacer un pasteurizado artesanal, ya que se puede cometer errores y se puede disminuir la calidad de ese calostro. Más allá de que se utilicen pasteurizadores comerciales, siempre es bueno estar chequeando las temperaturas para evitar cualquier tipo de pérdida de calidad de ese calostro. Otra pregunta. Si un ternero tuvo problemas al nacer, es decir, una hipoxia respiratoria, ¿qué medidas inmediatas debo de tomar a que no se me muera o pueda quedar lesiones cerebrales? Gracias. Bueno, habría que analizar el grado, ¿no es cierto? Por ahí un poco lo que se puede utilizar es, se pueden utilizar medicamentos para ayudar a madurar, si es necesario, esos pulmones o a eliminar el líquido y también, como decíamos recién, utilizar el aspirador para sacar cualquier tipo de líquido que pudiera haber, las vías respiratorias. ¿Qué opina de los aditivos proteicos considerados booster para darle a los terneros recién nacidos? Aditivos proteicos, eso no sé a qué le llaman eso, si es a calostro, a calostro desecado, ¿se refiere a eso? No especifica, no dice aditivos proteicos. Yo no sé si tienen Bien, algún producto. no sabrías a qué se refiere bien, si es a Y en la el tema alimentación probióticos y posterior del ternero. prebióticos. ¿Cómo? Y en el tema probióticos y prebióticos. Bueno, hay muchos probióticos y prebióticos y hay
otro tipo de aditivos que se pueden a veces utilizar en calostro y que hay varios trabajos de investigación que los avalan para mejorar, ya sea a veces lo que es calidad o calidad higiénica. Hay mucho de eso en el mercado, hay que ver realmente qué es lo que se va a utilizar, pero sí hay muchos que ayudan a lo que es la salud intestinal. Ok. Yo doy 4 litros de calostro. ¿A las cuántas horas doy sustituto? Bien, generalmente es muy importante y muy buena pregunta evitar que pasen más de 12 horas de ayuno el ternero recién nacido. Esto es algo que siempre conversamos, porque en los establecimientos, cuando está separado lo que es la atención al parto de la zona de crianza o del criadero, a veces pasan más de 12 horas de ayuno y esto puede traer problemas para el ternero. O también cuando la persona que los cría, dicen, el ternero obviamente es un recién nacido, no sabe tomar de un balde, le cuesta mamar de una mamadera, entonces la persona que le está ofreciendo el sustituto lácteo o la leche debe tomar con paciencia y enseñarle a ese ternero a tomar la leche o a tomar el sustituto lácteo. Y es muy importante que lo haga dentro de las 12 horas de vida, ¿por qué? Porque después puede traer aparejados problemas para ese ternero. Y en esto he visto en campos problemas de torsiones de intestino, de diferentes causas que a veces no sabemos, pensamos que se murió de una septicemia y en realidad puede ser por estos ayunos prolongados. Otra cosa para tener en cuenta en eso es en qué momento, cuando el ternero es trasladado de la zona de parto a la zona de crianza, en qué momento se ofrece la leche en un lugar y en el otro, para evitar más de estas 12 horas de ayuno. Perfecto. Aquí tenía una, yo doy 4 litros de calostro, no, perdón, ya la contestamos. ¿Qué se hace con los terneros que se detectan con bajo nivel de anticuerpos? Bueno, no hay muchas, Mucho que hacer. o sea, como dijimos, no hay muchas oportunidades de mejorar lo que no se hizo apenas el ternero nació. Por eso esta frase que puse al último que decía Kurtz, que no hay una forma de volver atrás un mal comienzo o un buen comienzo. Lo único que podemos hacer es marcar este ternero para que se tenga más cuidado durante la crianza, para decir, bueno, apenas presente un síntoma o algo que nos muestre que ese ternero puede llegar a tener una enfermedad, tratarlo a tiempo. Simplemente eso, pero no podemos reparar lo que no se hizo en las primeras horas de vida. Pregunta de Patricio Almeida. ¿Cuál es la diferencia entre criar en cunas o terneras individuales al piso con cama o con rejilla a 0,30 centímetros del piso? ¿A tu criterio qué es mejor? Bueno, es una gran pregunta. ¿Por qué? Porque yo creo que la cama, como bien decíamos recién, permite cambiar la sensación térmica, permite aislar a ese ternero, y por ahí un piso de rejillas no permite tanto cambiar esa sensación térmica del ternero. Pero una cama mal manejada es contraproducente, es peor que el piso elevado. Entonces, dependiendo cómo se maneje en el establecimiento, va a ser mejor una que la otra. Siempre la cama bien manejada es muy confortable para el ternero, ¿cierto? Correcto. ¿A qué temperatura se debe descongelar el calostro y a qué temperatura suministrar a la ternera? Bueno, como bien decíamos, el calostro debe descongelarse o calentarse a baño María, esto es, estando el calostro dentro de una bolsita o de una botella, colocarlo en agua, nunca a fuego directo o sobre una resistencia. Esa agua debe estar a 50 grados, alrededor de 50 grados. Siempre decimos, como la primera pregunta nos dijeron, por debajo de 60 grados vamos a evitar la desnaturalización de proteínas. Para asegurarnos, el agua la podemos poner a 50 o 55 grados para hacer ese calentamiento, ese descongelamiento, y lo que es
el calostro propiamente dicho debe estar a 39 grados para ofrecerlo al ternero. ¿Para qué? Para que el ternero pueda recibirlo a lo que es su temperatura corporal y no deba gastar energía para calentarlo, digamos, así, por así decirlo, para poder digerirlo y para tener una correcta absorción posterior de las defensas. Gracias, Agostina. La hemólisis de la muestra de sangre puede dar errores en la medición de la proteína sérica. Exactamente. Buen detalle. Siempre es importante tener un suero que sea bien translúcido, que esté bien limpio, porque si por ahí, por alguna causa, se nos embolizó y nos quedó el suero color rosado o color rojo, generalmente nos va a dar valores por encima de lo que realmente sería. A su vez, esa muestra, una vez que se tomó, no debe pasar más de 48 horas en ser leído el suero, porque si no también eleva los valores de grados Brix o de proteínas totales. ¿Cuáles son los parámetros ambientales ideales de una maternidad? Bueno, el parámetro ambiental con respecto a la temperatura, un ternero recién nacido está en su zona de confort entre los 15 y los 25 grados. Obviamente que eso es dentro de los primeros días de vida. Apenas nace el ternero, idealmente debería estar a 39 grados, ¿sí? Porque no tiene capacidad termorregular. Sobre la misma pregunta que hicieron hace un momento, la prueba de proteína sérica, ¿hasta qué edad de terneros se puede hacer? Bueno, cuando se pide proteína total, yo lo suelo hacer entre, como dijimos, las 24 horas de calostrado y los 5 días de vida. En cuanto al ambiente, agrego un poquito. El ambiente de maternidad, siempre tener que esté libre de corrientes de aire, que al ternero no esté al rayo del sol, que esté en un lugar donde no pueda tener, que no tenga humedad, tener todas las condiciones de bienestar para ese ternero. Evitar corrientes de aire, evitar el sol, que esté aislado y que no tenga humedad. Ok, aquí tengo una pregunta de Gustavo Quillas que tiene un poco lógica, porque tú te estabas refiriendo en la recomendación del calostro en relación a una vaca Holstein, me imagino. Él pregunta, buenas noches, ¿el calostrado de 4 litros depende de la raza? Del peso del ternero, por eso Exacto. también en una partecita les hacía hincapié en que podría ser del 10 al 12% del peso vivo. Si tenemos un ternero de 25 kilos, tal vez el óptimo va a estar entre 2 litros y medio y 3 o 3,5. Que va a ser un Jersey, obviamente, y un Holstein o raza grande. Incluso un Holstein por ahí puede tener un peso menor al nacimiento. Entonces, o mayor también, si tenemos un ternero de 45 kilos, el óptimo va a estar entre 4 litros y medio y 5 litros y medio aproximadamente. Entonces, hay que tener más o menos un cálculo del peso, si es que no podemos pesar, por lo menos que estemos cerca del peso para dar el calor. Exactamente. Vengo por acá, les pido un poquito de paciencia, pero estoy con Facebook y con lo del webinar. Perfecto. ¿Qué opinas de un ternero que nace con buenos pesos al nacer y en los 2 primeros meses no ganan adecuadamente los mismos gramos versus a un ternero que nace con menos peso y gana mucho más peso? Eso, no sé si me preguntan con respecto al plan de alimentación. Yo creía, me imagino que viene por ahí. Que ver con eso. Generalmente un ternero más pequeño tiene mayor capacidad muchas veces de duplicar el peso en los 60 días de vida que un ternero, por ejemplo. Un ternero que nació con 25 kilos tiene mucha más posibilidad de llegar a los 50 kilos a los 60 días de vida que tal vez un ternero que nació con 45 de llegar a los 90 en esos mismos 60 días. Sí, esa es la pregunta. Sí, yo creo que iba por ahí, Agostina, muchas gracias. Después de sondear, normalmente no tiene reflejo de succión por 1 o 2 días. ¿Qué hacer en esos casos? Sería medio raro, pero que no tenga reflejo de succión, como decíamos, a no ser que el ternero
uno de los puntos que evalúa el score de vigor de un recién nacido es el reflejo de succión. Debería tenerlo. Si tuviera 0 reflejo de succión es porque el ternero está enfermo, alguna dolencia está padeciendo. Lo normal es que tengan un reflejo de succión más débil en el primer día de vida, como todo recién nacido. Lo que nosotros debemos hacer es estimular a eso. Para eso, cuando se va a enseñar, por eso yo decía, dentro de las primeras 12 horas de vida, se debe estimular a que el ternero consuma algo más de leche, o de esa leche, idealmente podría ser leche de transición, muchas veces es difícil el manejo, pero la leche de mejor calidad que nosotros le pudiéramos ofrecer a ese ternero, dentro de las primeras 12 horas de vida, estimulando a que el ternero aprenda a succionar, aprenda a alimentarse, ya sea de una mamadera o de un balde. A veces también se puede estimular rascándole el paladar para ayudar a que succione. Perfecto. En caso de no tener reserva de calostro y que la vaca no haya dado una buena cantidad, ¿qué tan bueno o no es un sustituto? Bueno, los sustitutos de calostro, los que son 100% calostro desecado, son una muy buena opción. Obviamente que hay que tener en cuenta que sean sustitutos de calostro, que sea calostro desecado. Pero son una muy buena opción y por lo menos acá en Argentina, el que hay, tenemos muy buenos resultados. ¿La leche de transición es importante dar? ¿Hasta cuántos días después de nacido el ternero? Bueno, con respecto a la leche de transición, voy a decir lo que dice la teoría y lo que me dice la práctica. La teoría nos dice que es óptima porque, como les había mostrado en uno de los gráficos, va bajando gradualmente la cantidad de grasa, proteína, va aumentando la cantidad de lactosa, como el ternero tiene posibilidades de ir adaptando su sistema digestivo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que eso es lo óptimo. El ternero va recibiendo mayor cantidad de inmunoglobulinas, va teniendo, si bien después el intestino se torna impermeable, a las 24 horas de vida, va teniendo un nivel de barreras, de defensas locales en el intestino. Esa leche de transición es espectacular. Ahora, ¿cuál es el problema? El manejo. Entonces, yo por eso separo bien lo que dice la teoría, nos dice que es buenísimo, pero es buenísima si lo manejamos bien. Y a veces eso es lo difícil en las granjas comerciales, en los tambos comerciales, porque ¿cómo hacemos para manejar esa leche de transición sin que se contamine, poder darle a cada ternero la leche de transición de su madre para que realmente sea lo que ese ternero tiene la posibilidad de aprovechar? Entonces ahí es donde yo veo la dificultad en la práctica de poder darle esa leche de transición en buenas condiciones al ternero, que no se contamine, que esté a la temperatura adecuada y que cada ternero reciba la leche de transición de su madre, porque si un ternero de 5 días recibe la leche de transición de una vaca recién parida y al otro día recibe leche común y va variando, ese cambio en los sólidos totales de la leche va a causar en el ternero un problema digestivo. Entonces, bueno, es algo que en la práctica es difícil de manejar una leche de transición. Por eso, habitualmente sugiero que se haga una buena oferta de calostro y ya luego se pase al sustituto lácteo o a la leche. Correcto. En condiciones de campo, ¿cómo podríamos pasteurizar el calostro? Saludos desde México. Muy bien. Bueno, sinceramente, como les decía, no sugiero pasteurizar calostro en condiciones de campo, artesanalmente, porque los resultados no son buenos y podemos acabar con disminuir la calidad y terminar con teniendo un calostro de baja calidad y no habiendo logrado eliminar las enfermedades, que muchas veces es por lo que se pasteuriza principalmente. Entonces, es preferible tener un calostro de buena calidad, promover una buena manipulación, que intentar pasteurizar y a veces evitar, o sea, por ahí se nos puede llegar a enfermar una parte de los terneros si hay vacas enfermas. Ahora, si tenemos un pasteurizado incorrecto, podemos llegar a enfermar a todos los terneros y acabar con peores resultados.
Correcto. Bueno, aquí tengo una pregunta de vacunas que no hemos topado y no era la conferencia para esto, que dice qué vacunas se usa al inicio del recién nacido. ¿Utilizas tú algún tipo de vacuna en los recién nacidos? No, no se utilizan vacunas en recién nacidos. La vacunación en los terneros debe hacerse una vez que ese ternero tenga la capacidad de generar la inmunidad para con lo que lo vamos a vacunar. Y eso se da después del primer mes de vida del ternero. O sea que durante los primeros 30 a 35 días de vida no se debería vacunar a los terneros. Perfecto. ¿Nos puede proporcionar los parámetros referenciales del score de vigor de una ternera recién nacida? Bueno, ahí tendríamos que ir a cosas puntuales, pero tendría que ser que ese ternero, bueno, tenga bien el color de las mucosas, tendría que repasarlo, pero es un ternero que se debe parar rápidamente, o sea, dentro de los primeros 30 minutos. Debe tener movimiento en cuanto a si metemos el dedo adentro de su boca, debe tener reflejo de succión, si tocamos su ojo debe abrir, cerrarlo, igual que lo que son las orejas, movimiento de la cabeza, de las orejas, tener una buena tasa respiratoria, no recuerdo los números. Si quieren por ahí tener mayor información de eso, podemos mandarle un correo con esta tablita, este dibujito, que nos muestra el score de vigor de la Universidad de Guelph. Y si no, pueden googlearlo, también está toda la información para ver exactamente cuándo tiene un buen score y cuándo va disminuyendo. Juan Carlos Dávila hace una pregunta por el tema del estrés. ¿A qué edad se le debería colocar el arete o la chapeta? ¿Es ustedes? La caravana, le decimos La nosotros. caravana. Y nosotros la colocamos, idealmente debería colocarse al nacimiento, si bien eso va a causar estrés, pero realmente es necesario para poder tener un registro de los terneros y poder identificarlos. Es muy importante. Uh-huh. Una pregunta más, pregunta por Víctor Guananga. Buenas noches, tal vez pudiera explicar sobre el manejo de diarrea presentados después del calostro. Bien. Bueno, otro punto del score que ahora voy recordando es un buen mecoño del ternero, y un buen mecoño no es una diarrea, es sólido, es más como un aspecto de a ver, como si fuera una gelatina o algo así, es algo firme, no puede ser una diarrea, no tendría que tener gránulos, tendría que ser algo de un aspecto uniforme, no debería tener sangre. Los terneros, si estuvieran bien calostrados, no deberían presentar diarrea hasta los 5 días de vida aproximadamente. No deberían tener diarrea. En el caso de presentar una diarrea, supongamos, o un mecoño que es más líquido, se podría rehidratar a ese ternero y ver cómo avanza. A lo mejor solamente se presentó calostro frío o algo que causó que no estuviera bien la consistencia. Ahora ya, si presentara sangre o presentara diferente consistencia, bueno, habría que hacer un análisis clínico de ese ternero. Perfecto. Un saludo especial a Mónica Guarderas, una ganadera de Machachi, Ecuador. Me está haciendo una pregunta que primero nos está felicitando y está pidiendo que lea la pregunta de ella, que lastimosamente no la he encontrado todavía. ¿Cuántas horas se puede congelar el calostro? Bueno, congelar, se puede congelar durante un año. Refrigerar, que decíamos que era menos de 4 grados, solo por 48 horas. Perfecto. Bueno, casi están contestadas, yo diría, todas las preguntas. Les vuelvo a solicitar nos ayuden con la encuesta antes de salir para poder mejorar estos webinars, siempre buscando la excelencia. Quiero agradecerte a ti, Agostina, por tu gran apoyo y con tus conocimientos. AgroTraining agradece también obviamente a
a Tecnal, que sin el apoyo de Tecnal no hubiéramos podido tener a Agostina con nosotros, obviamente, es nuestro auspiciante. Nutrimix con suplemento mineral Multifosbit Max y sus sales Cormegasal. Tecnal con sustituto lácteo para terneros Quantum Pro Milk, su alimento de terneros extrusado Magna, y Albet con sus promotores de crecimiento Promovid y Calpostonic. Gracias otra vez, Agostina, por estar con nosotros. Obviamente, sin el apoyo de Art Solution y su tecnología, no hubiera sido posible también este webinar. Tus palabras para terminar este webinar, Agostina. Gracias por todo. Bueno, muchas gracias para ustedes. Gracias a todos por haber participado y los esperamos en la próxima conferencia de terneros. De seguro, hay más, tendremos a Agostina en otras conferencias más con todo su conocimiento. Gracias a todos y gracias, Agostina, otra vez por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.